Muy bien, y mucha atención a lo que tenemos ahora, porque el OEFA ha lanzado el proyecto de fiscalización de obligaciones sociales como mecanismo de mitigación de conflictos socioambientales. Por eso ya está con nosotros en Economía Verde Johnny Marchán, presidente del OEFA. ¿Cómo está, señor Marchán? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Un gusto en estar en tu programa. Muchísimas gracias, porque esta información que vamos a compartir con el país es de suma importancia, precisamente como lo menciona, para mitigar en adelante los posibles conflictos socioambientales que se desarrollan frente a la aprobación de algún estudio de impacto ambiental. Primero, ¿cómo nace esta iniciativa del proyecto de fiscalización de obligaciones sociales como mecanismo de mitigación de lo que ya venimos mencionando? Hay que tener presente que, por ejemplo, en este mes de marzo Defensoría del Pueblo ha identificado 221 conflictos a nivel nacional, de los cuales el 64% tienen componentes socioambientales en sus reclamos. Eso por un lado. Por otro lado... Y que mueven masas, ¿no? En realidad estamos hablando de conflictos socioambientales demasiado grandes, que han paralizado regiones, actividades mineras muy importantes, actividades económicas como las mineras, por ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? De hecho, se genera un estrés, una tensión entre población y operador, o empresa privada, o inclusive entidades públicas en algunos casos, que son difíciles de resolver si es que no se cuentan con las herramientas o con las variables claras en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Normalmente la operación de una empresa, si se quiere, por ejemplo, operar en minería o en hidrocarburos, siempre tiene un estudio de impacto ambiental que hay que cumplir, ¿no? Claro. Este estudio de impacto ambiental tiene dos componentes, el ambiental y el social. Entonces, cuando se verifica o se fiscaliza los compromisos ambientales, suele ser relativamente sencillo porque ya existen parámetros de control, ¿no? Como por ejemplo metales pesados, como por ejemplo concentraciones de hidrocarburo, en tal o cual componente de la naturaleza, pero los compromisos sociales no están plenamente definidos, ¿no? Entonces es por eso que OEFA ha iniciado un proyecto piloto casualmente que busca mejorar nuestro mecanismo de supervisión y hacerlo más eficaz. La idea es evitar conflictos sociales. Es decir, antes no estaban del todo claro estas especificaciones que les impedían a ustedes poder intervenir o poder fiscalizar como corresponde. ¿Así era la figura? De hecho, los instrumentos ambientales no están cambiando, son los mismos. Lo que vamos a hacer es atrevernos a identificar un nuevo set de indicadores, por ejemplo, que puedan ser cuantificables para poder medir y confirmar que el administrado está cumpliendo con un compromiso social. Por ejemplo, un estudio de impacto ambiental indica, ¿no?, que se debe crear un programa de monitoreo participativo. Sin embargo, el programa de monitoreo participativo limita, por ejemplo, a la población a participar en los puntos más críticos de la operación, ¿no? De repente los simples sí. Se dice que tiene que haber un programa de comunicación hacia la población, pero no se especifica, por ejemplo, qué se tiene que comunicar. Claro, es como que muy genérico. Es demasiado genérico y eso dificulta en realidad nuestra labor a la hora que queremos confirmar cumplimientos o incumplimientos, ¿no? Entonces, el proyecto piloto que hemos empezado busca identificar esas nuevas herramientas para poder tener un mejor trabajo fiscalizador. De hecho, somos más ambiciosos. La idea es identificar estos indicadores para que después sean recogidos en los próximos estudios de impacto ambiental que aprueben las entidades certificadoras, ¿no? Claro, y no es que el estudio de impacto ambiental haya sido aprobado con deficiencias, no, sino que fue como que muy genérico, muchas generalidades y que ustedes no podían efectivamente hacer este control si efectivamente se estaba cumpliendo o no. Así es, cuando hay una iniciativa de alguna entidad privada, sobre todo de los privados, para explotar algún recurso nuestro o para ejecutar alguna actividad productiva, pues sí, ellos tienen, además de tantos requisitos que tienen que cumplir, uno de ellos es presentar un estudio de impacto ambiental. SENACE efectivamente certifica, sobre todo para proyectos grandes, pero también existen sectores todavía como el de energía y minas, el de producción, el Ministerio de Transporte y Comunicación, el de Educación, en donde ellos todavía tienen sus áreas certificadoras y ellos también aprueban estos certificados. Entonces, hay oportunidades de mejora, nosotros creemos que la podemos encontrar con este proyecto piloto. Somos ambiciosos, no solamente para mejorar nuestra herramienta de supervisión, sino para que estos nuevos elementos que encontremos sirvan para reforzar los futuros estudios de impacto ambiental o mejorar los que pueden entrar en proceso de actualización, por ejemplo. Y frente a situaciones, por ejemplo, de afectación medioambiental, como posibles derrames, ¿aquí también se puede aplicar mejoras con este proyecto? Hay que diferenciar dos cosas.
Cuando hablamos de cumplimientos ambientales, normalmente esto está en el propio instrumento de gestión ambiental o en una norma técnica, ¿no? Entonces, es mucho más sencillo identificar cumplimientos o incumplimientos, ¿no? El problema lo tenemos cuando queremos verificar cumplimientos sociales, ¿no? Que aparecen también en los estudios ambientales, casualmente para aliviar las tensiones, ¿no? Tenemos muchos casos, ¿no? Por ejemplo, por la problemática que se presenta en el corredor minero, ¿no? Las problemáticas a veces que se presentan en las poblaciones que están alrededor, pues, de plantaciones de caña de azúcar, por ejemplo. Entonces, hay diversos tipos de problemas. Y con este proyecto de fiscalización de las obligaciones sociales, también se han elaborado en base a componentes, ¿no? ¿Cuáles son ellos, por ejemplo? A ver, nosotros estamos aplicando el proyecto piloto para que sea en realidad una herramienta bastante útil en diferentes sectores. Vamos a trabajar en 7 lugares diferentes, ¿no? ¿Cuáles? Hemos hecho el lanzamiento del proyecto casualmente esta semana. Nos acompañó la ministra del Ambiente y el ministro de Energía y Minas en Camisea. Es el primer proyecto que hemos lanzado. Vamos a desarrollar otro en la planta, en la refinería de Talara. Va a ser nuestro segundo piloto. Tenemos uno previsto para hacerlo en Quillabeco. Estamos hablando ahora de minería. Tenemos otro previsto para hacerlos en el sector industrial, básicamente en cementeras. Lo vamos a hacer en UNACEN, acá en Lima. Tenemos otro proyecto relacionado a residuos sólidos, casualmente en un caso emblemático que ha sido el relleno de Zapayal, en donde también, ahora que está en proceso de cierre, pues van a haber compromisos ambientales y compromisos sociales también. Entonces vamos a tener ya tenemos una gran diversidad, no solamente de especialidades, sino también de ubicaciones en diferentes regiones del país, lo cual nos va a dar conclusiones bastante interesantes que, como les decía hace un rato, la idea es que se recojan después en los estudios de impacto ambiental. Ahora, del equipo que va a encargarse de de esta verificación de la OEFA también, ¿cuál es el que se va a encargar de esta tarea? Nosotros dentro de la organización tenemos 3 direcciones de supervisión separadas ellas por especialidad, ¿no? Una encargada de energía y minas, otra encargada de producciones industriales en general y otra de servicios públicos como rellenos sanitarios. Entonces cada uno de ellos tiene especialistas diversos, pero vamos a fortalecer estos especialistas que son mayoritariamente técnicos con expertos sociales que tienen un gran expertise para comunicarse con poblaciones. Vamos a llegar en algunos lugares seguramente con dialectos o propios de la zona para ser bastante eficaces en esto, ¿no? Queremos hacer un análisis profundo, queremos ejercitar una serie de herramientas para casualmente identificar estas oportunidades de mejora. ¿Y cuál era el limitante para que antes de repente no se haya puesto en marcha esto de tanta necesidad con todos los parámetros, con todos los componentes que han tenido a bien sustentar este proyecto o sacarlo adelante? ¿Qué pasa? ¿Era un tema de voluntad de repente? Es posible, ¿no? En realidad nos encontramos en OEFA en una etapa de reflexión, diríamos, ¿no? Estamos haciendo revisión de varias herramientas regulatorias que tenemos. Esta de la supervisión es una de ellas, pero estamos produciendo algunas cosas nuevas, ¿no? Por ejemplo, estamos ya elaborando informes país para cosas específicas, como por ejemplo para la atención de la gestión de residuos sólidos. Estamos trabajando en breve, lo deberíamos tener y seguramente que lo vamos a comunicar. Estamos trabajando informes regionales que integra nuestro trabajo, por ejemplo, de los últimos 7 años en Cerro de Pasco, ¿no? Con la actividad minera. Ahí hemos hecho más de 60 supervisiones, hemos hecho más de una docena de estudios en suelo, aire y agua, ¿no? Y lo que estamos haciendo es sistematizar toda esa información para emitir documentos que presenten propuestas, ¿no? ¿Para qué? Para que entidades públicas, algunas de ellas, tomen decisiones importantes, ¿no? Como por ejemplo, qué hacer con las concesiones, qué hacer con relaves mineros, algunos pueden ser aprovechables o no. Entonces, son decisiones bastante importantes que van a significar la mejora del entorno para la población que vive ahí, ¿no? Y se ha hecho una estimación también de los resultados a corto y largo plazo que se esperan obtener precisamente ya con la aplicación de estas mejoras en la fiscalización. Así es. A ver, en cuanto a este proyecto piloto debe tardar un año nuestro proyecto piloto. Yo diría que en los primeros 4 o 5 meses deberíamos tener ya las herramientas validadas. Vamos a aplicarlas dentro del proyecto piloto en estos lugares y vamos a verificar su eficacia, ¿no? Para al término de este periodo ya comenzar a proponer, no solamente, le decía, al interior de OEFA estas herramientas mejoradas, sino también vamos a proponer que sean recogidas por las entidades certificadoras. Muy bien. Ahora, ¿y cuál es el impacto ya a la comunidad, ¿no? ¿Cómo la ciudadanía
cercanía va a haber, o en la zona de influencia donde se desarrollan estos proyectos, van a haber mejoras desde el trabajo que está potenciando, está mejorando el OEFA. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué van a ver, por ejemplo, ellos distinto? A ver, yo creo que vamos en términos generales a reducir la tensión empresa-población, ¿no? De hecho, algunas cosas ya las estamos poniendo en práctica, ¿no? Desde que asumí la dirección en OEFA, por ejemplo, el caso de Repsol lo hemos atendido de una manera bastante diferente, ¿no? Hemos implementado, ¿no?, los monitoreos participativos, por ejemplo, en donde hemos ido de la mano con los pescadores y los locales para hacer los muestreos. Ellos mismos nos han acompañado en la cadena de custodia hasta que las muestras entran a los laboratorios. Hemos empezado a comunicar a partir de talleres, ¿no? Por ejemplo, en el último monitoreo que hemos hecho en el caso Repsol, hemos hecho comunicación desde Ventanilla hasta Chancay en no menos de 7 talleres y comunicaba a no menos de 400 personas los resultados, ¿no? Sin incluir ahí todavía autoridades, alcaldes, que son los primeros, y también autoridades, entidades públicas, ¿no?, que están vinculadas al caso, ¿no? Por lo menos son 17 entidades públicas vinculadas al caso. Muy bien. Ya que mencionas el tema de lo de Repsol y la población afectada, ¿nos puede de repente dar algunos alcances de la última información o diagnóstico en torno a la evaluación desde OEFA a las playas, la afectación? A ver, nosotros estamos presentes en la zona permanentemente, ¿no? De hecho, el 15 de este mes eso significó identificar un derrame que entendemos es aislado al caso de hace un año, ¿no? Pero si finalmente es un derrame que tiene que ser Se dio este mes, un pequeño derrame. El 15 de este mes. El 15 de este mes. ¿En qué sector ¿no? fue? Fue en Ventanilla, en la zona de Ventanilla. ¿Por Repsol también? Claro, Repsol es la única entidad que opera en ese lugar, claro, ¿no? Por la refinería. De hecho, nosotros lo detectamos, estábamos en campo, Repsol atendió la urgencia de alguna manera, hizo la limpieza, no era un área muy grande, era aproximadamente 300 metros cuadrados, ¿no? Y estamos a la espera de su descargo, ¿no?, para que nos diga, ¿no?, qué fue lo que sucedió en esa zona, ¿no? Estamos todavía en plazo, me parece que el plazo se vence el 2 de mayo, vamos a esperar a ver qué nos indica y concluiremos con ellos, ¿no? Pero el mensaje es que en realidad sí estamos presentes en la zona, sí estamos comunicando lo que sucede y es más, ¿no?, desde el Ministerio del Ambiente se ha impulsado la conformación de un equipo post-DEA, ¿no?, donde hay no menos de 18 entidades mayoritariamente públicas que están comenzando a coordinar para emitir informes conjuntos. Todos. Pero del derrame pasado, del 15 de enero pasado, desde la OEFA también se hacían unos balances de cuántas playas seguían con niveles de contaminación alto. ¿Se tiene ese balance actualizado? Claro. Nosotros en realidad, como le decía, estamos presentes permanentemente, ¿no? ¿Cuál sería? En lo que va del año hemos hecho 2 grandes monitoreos. El primero ha sido en enero, ¿no? Ha sido entre el 7 y 13 de enero aproximadamente. ¿Fue el último? No es el último, ha sido el primero de este año. No, ahí hemos tomado unas 700 muestras, los reportes se han comunicado, como hace un rato le decía, a toda la población, ¿no? Todos los pescadores saben los resultados, todas las entidades que están vinculadas también. El segundo monitoreo lo hemos hecho el mes pasado, hemos tomado ya aproximadamente 400 muestras. ¿Y qué arroja? Respecto al resultado, en enero teníamos 24 playas todavía contaminadas, bueno, con presencia de hidrocarburos. Hay que tener presente que nosotros hacemos monitoreos en agua, en arena y en fondo marino, ¿no? Eso sucedió 24 en enero. El último reporte nos arroja 10 plantas contaminadas, ¿no? Y es que la naturaleza hace que se vaya limpiando, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que este proceso, esta dinámica que sucede en la zona, hace de que aparezcan, por ejemplo, eventos de oleajes. De hecho, hemos monitoreado también en oleaje y ahí aparecen algunos afloramientos de petróleo que todavía no ha terminado de limpiarse, ¿no? El mensaje que hemos dado nosotros de OEFA a Repsol es que tiene que limpiar y no detenerse hasta que la zona quede limpia. Muy bien, que así sea, señor Marchán. Muchísimas gracias por el trabajo que viene desarrollando y sobre todo está puesto en marcha el proyecto de fiscalización de obligaciones sociales como mecanismo de mitigación de conflictos socioambientales. Muchísimas gracias a nuestro invitado Johnny Marchán, presidente de la OEFA, con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Gracias.